Hola, soy Alicia y te voy a enseñar las palabras y frases más útiles en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes hablantes de inglés tienen subtítulos en español y en inglés. Si prefieres el vídeo más lento, puedes cambiar la velocidad de reproducción. Hola, ¿qué tal? En este vídeo de español para extranjeros te voy a enseñar la diferencia entre me gusta, me gustaría, quiero, quería y quisiera, que son verbos, muchos de ellos muy útiles para pedir en el café, en el restaurante o hacer compras en español. Empezamos con me gusta. Me gusta indica agrado, preferencia, gusto personal. Diré me gusta si aquello que me agrada es un verbo en infinitivo o un sustantivo en singular. Por lo tanto, digo, me gusta tomar chocolate, verbo, o me gusta el chocolate, sustantivo en singular. También puedo decir me gustan en plural si aquello que me agrada es un sustantivo en plural. Me gustan los chocolates. Pero con me gusta únicamente estoy indicando una preferencia, un gusto personal. Tengo también me gustaría, que es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque me gustaría indica más bien un deseo y se puede utilizar sí para pedir algo de forma amable. Entonces, me gustaría tomar un chocolate o me gustaría un chocolate. Y con eso puedo pedir el chocolate en la cafetería de forma amable, cortés, ¿vale? Entonces, me gustaría con un infinitivo, me gustaría tomar chocolate, o me gustaría con un sustantivo, me gustaría un chocolate. También es posible en plural, me gustarían unos chocolates. Yo también puedo decir quiero. Sin embargo, quiero no es muy amable para hacer un pedido si lo que estoy es en un café o en un restaurante o en una tienda. Con yo quiero indico un deseo que yo tengo. ¿Puedo pedir esa cosa que yo deseo? Sí, es posible, pero no es muy amable. Entonces, decir yo quiero un chocolate es básicamente que tengo esas ganas de tomar un chocolate y punto. Pero si yo pido al camarero de la cafetería quiero un chocolate, no es muy amable. Es aceptable y en España es relativamente frecuente, pero no es lo más aconsejable. Yo quiero es sencillamente un deseo y no es muy cortés. Por el contrario, podrás decir quería. Quería sí que se utiliza para indicar un deseo y hacer un pedido. Entonces yo sí puedo decir quería un chocolate. Eso es amable y además si le agregas por favor, mucho mejor. Entonces quería un chocolate, por favor, ahí sí puedes pedir tu chocolate en la cafetería. Y ya por último tenemos yo quisiera, que se parece mucho a yo quería porque también sirve para indicar un deseo y hacer un pedido de forma amable. Yo quería es amable y yo quisiera es aún más amable. Entonces puedes utilizarlo sin problema. Entonces, para resumir, me gusta indica un gusto personal, pero no sirve para pedir algo. Me gustaría indica un deseo y sirve para hacer un pedido. Yo quiero es un deseo, pero no es muy adecuado para hacer un pedido. Y yo quería y yo quisiera sí que son adecuados para indicar deseos y para formular pedidos en español también. Espero que te haya resultado útil este vídeo de español para extranjeros. Hola, espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó, tienes más contenido totalmente gratuito para seguir aprendiendo español desde cero y con explicaciones en inglés. En la descripción del vídeo tienes vídeos, audios, PDF y también un curso online de autoaprendizaje con certificado y explicaciones en inglés. Y si te gustó este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y también deja tu comentario. Indícame qué es lo que te gustaría aprender en español y así puedo crear contenido adaptado a los deseos y a las necesidades de mis estudiantes. Muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español.